y este país necesitan a muchas más mujeres ingenieras. Esta noche les traigo a una muy peculiar. Ella ha estado picando piedra desde muy joven. De repente la vida se le quebró y ella tuvo que abrirse paso por sí misma desde esas juventudes que le permitieron llegar al TEC de Monterrey y convertirse en una de las mujeres más importantes para el desarrollo del campus aquí en San Luis Potosí. Ella es Gina Martínez, con nosotros en esta noche, que nos va a contar toda su historia, nos va a decir cómo es que fue además reconocida internacionalmente por su trabajo, por el desarrollo que llevó a cabo aquí en el campus de San Luis Potosí, y además cómo es que su viraje hacia la academia, hacia uno de los puntos neurálgicos, le ha permitido todavía ensancharse más como profesional. Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es de tú a tú. Y me dije esto es de tú a tú. Bienvenidas, bienvenidos. Como les decía, estoy muy contenta de tener a Gina Martínez con nosotros en esta noche, querida, hasta que se me hizo. Sí, qué gusto estar aquí contigo, un placer enorme y gracias por la invitación y gracias a todos. Gracias por estar aquí. Oye, querida, pues empezamos normalmente en el primer módulo de este programa a conocer desde los inicios a nuestras invitadas e invitados. Entonces, por favor, platícame. ¿Cómo fue la llegada a tu familia? ¿Cómo era la ciudad cuando naciste? Cuéntanoslo todo. Pues la verdad es que hace algunos ayeres, vamos a hacer 46 años, a mí me toca nacer en Cuernavaca, Morelos. Mi familia mi mamá es de Parral, Chihuahua, mi papá es de aquí de San Luis. Esa es la razón por la cual terminamos aquí en San Luis, básicamente. Pero durante mis primeros años, lo que fue mi infancia, estuve en un lugar que ahora es parte de la biosfera de Morelos, declarado así, es Huautla, Morelos. Era un mineral, vivía en un lugar completamente remoto, donde éramos muy poquitos, un pueblo minero muy, muy pequeño, y donde toda mi primaria me tocó hacerla en una escuela rural federal, muy orgullosamente. Sí. Yo también estuve, bueno, no en una rural, pero sí estuve en una escuela primaria federal y también muy orgullosamente, ¿no? Eran tiempos en donde... Muy diferentes. Sí, muy distintos, seguramente. Y aprendí muchísimo, sobre todo esta parte de... A mí todavía cuando llego yo aquí a San Luis... ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a San Luis? Cuando llegué aquí a San Luis tenía alrededor de 12 años. Iba a entrar sexto de primaria, primero de secundaria, una cosa así. Y algo que me llamaba mucho la atención es que había escuelas en ese momento que se usaba mucho de niños y niñas. Sí, sí. Y qué bueno que se acabó eso, ¿no? Sí, claro. Pero yo venía de una escuela que era una escuela mixta. Entonces, para mí fue un shock decir ¿Cómo es que aquí dividen a los niños y a las niñas? O sea, yo acostumbrada a jugar con niños y con niñas, ¿no? Claro. Entonces, me acogieron en el Colegio Minerva, aquí en todo lo que fue mi secundaria. Y sí fue un cambio muy, muy drástico, sobre todo por el número de alumnos. Sí. Estaba acostumbrada, en donde yo vivía, que un niño se graduara de primaria era un evento del pueblo completo, porque muchos niños había una deserción impresionante, porque se iban a trabajar o porque se iban al otro lado y emigraban. Entonces, el que alguien terminara de estudiar era como un logro muy importante. Entonces, los salones eran pequeños. Entonces, llegaba aquí yo, 30 alumnos, y yo, oh my God. Ahí conocí los primeros dolores de cabeza. Dije, ¿por qué hablan todos? Pero la verdad es que me acogieron bastante bien. Y al día de hoy tengo amigas de la secundaria con las cuales me sigo juntando al día de hoy. Entonces, muy padre. La verdad lo disfruté esa etapa. Bien. Muchísimo. ¿Cómo vas conectando con tu vocación? Terminas la preparatoria y dices, voy a ir a... ¿Cómo fue? Fíjate que es algo bien curioso porque yo desde pequeña sabía que quería hacer algo que tuviera que ver con... No tenía el término en ese momento, pero como ingeniería, porque me encantaba hacer mezclas. Sí. Me encantaba.
Yo le arruiné a mi mamá todos los Beles Rosita, los Suavitel, todas las mezclas, jabones y demás, yo los mezclaba y hacía presas y diseñaba con lodo y me fascinaba. Eso lo adoré. Y luego empecé a entender justamente en la preparatoria que tenía que ver con la parte de ingeniería. Uno de mis primeros topes fue con un juego de química. Y cuando empecé a quemar cosas, dije como que la ingeniería química no es lo mío. Eso como que lo podemos ir descartando, ¿no? Y algo muy curioso, al día de hoy es un chiste, te lo juro que es un chiste en el trabajo, porque dicen que yo mato las computadoras, literal. Y en ese momento yo decido, desde que estaba en secundaria, decido entrar al TEC de Monterrey. Esa fue como mi única opción y se burlaban mis amigas. Me decían que si no tenía otra opción, le dije no. A ti te quedaba súper claro. Me quedaba súper claro que quería entrar al TEC de Monterrey. Entonces entré al TEC en la preparatoria y entonces pues la carrera tenía que decidir hacia dónde, ¿no? Y había opciones: ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería industrial y de sistemas. Y la de computación se descartó porque mataba las computadoras. En tus manos, quién sabe qué les pasa. Entonces dije, va por ingeniería industrial. Bien. Entonces es como en ese momento tomé la decisión, no me arrepiento, de las mejores decisiones que pude haber tomado en mi vida, porque es una carrera como muy versátil que me ha permitido poderme mover, sobre todo esa parte. Me gusta moverme y en todos estos años me he podido mover en diferentes puestos, en diferentes áreas y amo lo que hago, ¿no? ¿Hubo reacción de tu familia por optar por una ingeniería? ¿Te dijeron algo? No, fíjate que al contrario, muchísimo apoyo. Bien. Tengo una mamá que es un súper ejemplo de mucho trabajo, mucha lucha y que me enseñó a lo que tú quieres y lo que tú definas está perfecto. Entonces, esa parte de impulsarte, y lo he hecho con mis hermanas, yo de verdad lo agradezco muchísimo. Jamás tuve limitantes en la familia. Creo que es una de las cosas que al día de hoy todavía, cuando hay niñas que quieren estudiar ingeniería, hay como a veces como un cuestionamiento, ¿y por qué ingeniería? ¿Y por qué en otra área? Creo que cada vez se está abriendo más. Y justamente ahorita estoy en un programa que precisamente quiere impulsar a que más niñas, a partir de la secundaria, empiecen a tocar un poco la ingeniería y ver si es un área, pero sobre todo, lo que más me interesa es que no vayan a desertar en su educación. Claro, porque hay tantas mujeres y tantas niñas y adolescentes que en nuestro camino, en este encuentro vocacional, que pueden ser múltiples, pero en esta ruta, de repente hay quienes desaniman, ¿no? Dicen, a ver, ¿qué? ¿Ingeniera? No, pero ¿por qué no te dedicas a las humanidades? Sí, claro. Y entonces van descartando lo que serían talentos también muy naturales, orientados hacia el mundo de las ingenierías. Gina. Claro, y parte importante es que una vez que tú encuentras como tu vocación y que tienes como esa curiosidad por el saber el cómo funcionan las cosas, que es lo que a mí me pasó a mí. A mí me interesaba muchísimo el saber cómo funcionan, qué hace que esto se mueva. Claro. Algo que me fascinaba es moverle los aparatos que en ese momento teníamos en la casa, y era la que conectaba la televisión era yo, y la que conectaba la videocasetera me fascinaba buscar cómo, ¿no? Entonces, cuando tengas esa parte de curiosidad y de saber cómo funcionan, date una oportunidad de indagar por esa área, porque puede ser que sea realmente tu vocación, ¿no? Y sin miedos. Porque de repente te dicen, no, sí, pero si las matemáticas no te salen, pues sí, pero las matemáticas con sentido y aplicadas, ya la cosa cambia. Exactamente. Y no todos son ciencias aplicadas, es lo que veíamos. De repente hay gente que dice, no soy buena en física, no soy buena en mate, entonces no puedo ser ingeniero o ingeniera, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, sí se puede. Sí se puede, y la parte de las ciencias básicas es una parte que llevamos al principio para poder entender cómo funciona nuestro proceso lógico-matemático para que después puedas resolver problemas. Pero créeme que a mí en la vida me han preguntado en el trabajo cómo resuelvo un integral o qué tengo que hacer de una ecuación. La verdad no, te sirve para que puedas hacer todo este desarrollo. Entonces yo les diría, si tú no eres de super 10 en mate o de física, pero te da la parte de la curiosidad, no te desanimes y sí aviéntate, o sea, date una oportunidad, porque puedes encontrar ahí un gran campo que te puede enamorar y que te puede encantar, ¿no? Por supuesto. Y entonces tú llegas a ingeniería industrial. ¿Y cómo es el mundo de la ingeniería industrial cuando tú llegas en ese momento? En ese momento fuimos una generación nos terminamos graduando 2 mujeres.
¿Y cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? Eran como 17 hombres. Y solo 2 Y mujeres. solamente 2 mujeres. La verdad es que amo a mis compañeros porque nos acogieron súper bien. Cuando llegamos, fue una generación que en particular empezó y había más mujeres en el área de ingeniería. Y después de los primeros semestres y demás, varios desertaron, ¿no? Varias mujeres desertaron. Que puede ser que no haya sido su vocación, pero nosotras continuamos y la verdad es que encontré un camino maravilloso donde pude descubrir que no importa realmente el género, lo que importa es lo que a ti te interesa desarrollar. Claro. Entonces, pero fue un ambiente padrísimo. Yo la verdad es que aprendí muchísimo a mis compañeros. Tuve excelentes maestros de vida y hace poco los vi a algunos de ellos y fue súper grato recordar toda esa parte de esos momentos, ¿no? Bien, y entonces llegas a un momento de tu vida en donde tienes que elegir tu primer trabajo. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te fuiste vinculando? ¿Cómo me vinculé? Fíjate que fue algo curioso. Empecé a estudiar el primer semestre y eso es algo que a mí me queda como bien grabado. Empiezas a estudiar tu primer semestre y uno empieza a tener una idea de lo que va a ser su vida, ¿no? Segundo semestre, tercero, en tanto tiempo me gradúo, hago esto y esto. Pero la verdad es que a veces no tomas en cuenta los factores externos. Y yo una de las cosas que al día de hoy sí soy más cuidadosa es de qué es lo que pasa alrededor de mí. En ese momento no lo tenía como tan claro. Sí. Y hubo una crisis, tú te acordarás, crisis del 95, que fue sumamente difícil para todo el país. Sí. Y una de las familias que resultó afectada pues fue mi familia. Y entonces en ese momento perdimos todo. Y fue así de, no hay para escuela, no hay para nada, posiblemente no tengas casa, ¿y qué vamos a hacer, no? Y parte importante es que tampoco me di cuenta cómo estaba mi familia en ese momento. Y en ese momento se dio una ruptura y se divorcian mis papás. Entonces pasó todo eso como en un lapso muy pequeño. Yo era mucho más introvertida, nada que ver de que platicar o interactuar con las personas, cero, no se me daba. O al menos que cambió. Como que cambió un poco. No lo buscaba. Yo creo que no lo buscaba o no había tenido la necesidad de. Sí. Exactamente. Entonces, cuando se empieza a dar esta cuestión, yo volteo y le digo a mi mamá, yo no me puedo quedar sin estudiar. Claro. O sea, yo quiero estudiar y yo quiero estudiar en el TEC. Y entonces mi mamá me dijo, a ver, ubícate. Ajá, lo que nos está pasando. Estamos por perder la casa. No hay una abundancia como para decir comer. Tuvimos que sacar a tu hermana a estudiar. La otra la vamos a mover de colegio. Debemos documentos. No puedes sacar tus documentos para estudiar en otro lado. Entonces fue como un caos familiar. La familia de mi mamá le decía, agarra a las niñas y vámonos a Parral, tráetelas acá a Parral y a ver qué hacemos, ¿no? Y admiro a mi mamá porque mi mamá tuvo una voluntad de decir, no, me quedo en San Luis porque en San Luis están las escuelas de mis hijas y vamos a salir. Ahorita me vas a contar qué fue lo que pasó entonces y cómo lo hiciste para convencer a tu mamá y lograr irte a estudiar al TEC de Monterrey. Ya está. Claro. Gina Martínez con nosotros esta noche en De Tú a Tú. Usted no se vaya, ya regresamos. Estamos de regreso, nuestra invitada es Gina Martínez, esta noche con nosotros aquí en De Tú a Tú. Y entonces, Gina querida, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Cómo la convenciste? Qué bueno que decidió quedarse en San Luis Potosí, sí, eso sin duda, ¿no? Y eso pues siguió modificando tu historia. Claro, la modificó muchísimo, pero algo que nos permitió es darnos también la oportunidad de saber quiénes éramos en ese momento, cada una de nosotras como hermanas, ¿no? Y tener que sacar cualidades y habilidades que en ese momento no las habías usado o no las necesitabas. Claro. Ejemplo, el hablar. Claro. Entonces, yo lo que te decía es, yo necesitaba ponerme a seguir estudiando. Pedí un favor para poder ir a trabajar. Entonces, empecé a trabajar en un consultorio médico en las tardes. Mi hermana trabajaba en una joyería. Con eso le ayudábamos a mi mamá a los gastos. Y
Curiosamente me metí de oyente en una escuela porque no quería dejar de estudiar. Me levantaba súper temprano, ni siquiera me tomaban en cuenta tareas ni nada, pero iba yo a la clase y iba a hacer mis tareas. Como era en ese momento todavía estaba como registrada como alumna, pues iba a hacer mis tareas al TEC de Monterrey, en la biblioteca. Entonces, pues varias veces me vieron en la noche que estaba haciendo tareas, hasta que una persona me preguntó, oye, ¿sí por qué no te veo en la mañana? Y yo, oh my God, yo me cacharon. Claro. Y me dice, le digo, es que sabes que ahorita no estoy estudiando, espero regresar. Y me dice, oye, hay una vacante. Y yo, ¿en dónde hay una vacante? Hay una vacante en la biblioteca. Están buscando ahorita una persona para contratar en biblioteca. Y yo, ¿de verdad? Sí, no, pues voy. Pues ¿sabes? es para mí. Es para mí. Voy por primera vez a una papelería a pedir una hoja printafón de esas amarillas de solicitud de empleo. Y tienes justamente 18 años. ¿Y qué pones de experiencia? Y entonces yo veía tantos campitos ahí, 4 campos que decían trabajo de tal fecha, ¿qué hiciste? Y yo, ¿qué pongo? Entonces, me acordé en algunos de los veranos estuve trabajando vendiendo en una tienda que vendía ropa, y entonces puse ese trabajo en el que estaba en el consultorio médico, y entonces me acordaba de los términos que empecé a ver en mi primer semestre de ingeniería, ¿no? Y entonces empecé a llevar inventarios y le hacía que fueran sistema FIFO, First In, First Out. Y dije, eso suena muy bonito. Y me comprometo a tal cosa y mis valores son tales. Y entonces, con la hoja fui tal cual a la entrevista. Me llamaron, me sorprendí. Me llamaron. Entonces, ya dependía solamente de mí. Ya cuando alguien te habla y que tú estás enfrente de una persona, depende, y ahí sí tienes tú todo el control. Entonces, me preparé muchísimo a decir, ¿qué puedo vender? Puedo vender la promesa de que voy a dar más del 100% y que de verdad puedes confiar en mí. Esa fue mi promesa. Y en ese momento, Laura Tapia me da la oportunidad, me contrata, un 18 de marzo de 1996, lo tengo súper presente, fue mi primer día, y entro como asistente en la biblioteca electrónica, que era un área de la biblioteca. Entonces, ahí empezó mi primer trabajo formal. Digo, ya había trabajado en tiendas, pero eran trabajos pequeños o de verano. Pero este ya era full time, además. Fue ya un trabajo completamente formal, que tenía un horario de 8 horas completo. Y entonces empezaba, mi horario era de 1 de la tarde a 9 de la noche de lunes a viernes, y los sábados de 12:30 a 5 de la tarde. Ese era mi horario. Entonces había cosas que me perdía, había cosas que sí asistía, y tenías que empezar a medir, oye, quiero por esto, ¿no? O sea, es algo más grande la parte del trabajo, entonces tengo que sacrificar algunas cosas. Pero siempre fui muy inquieta. Entonces, mis jefes me decían que nunca me quedaba quieta en el lugar en el que estaba, y siempre les he dicho, cualquier cosa y reclamo, díganselo a Laura Tapia, ¿no? Entonces, reclámenle a ella, que fue la primera que me contrató. Pero la verdad es que me encantaba, si mi puesto decía que tenía que ser A, me encantaba ser A más B. Y proponer algo distinto. Entonces, eso me permitió empezar a moverme también a otros puestos. Pero es curioso porque me encanta dar resultados, y algo que sí les recomiendo muchísimo es siempre trae tus números y lo que hagas muy presente, y de manera que lo puedas vender muy, muy rápido. Entonces llegaba y me preguntaban, ¿qué estás haciendo? No, pues digitalicé tantos documentos y vinieron tantas personas y son de tantas carreras, y entonces me decían, ¿y nadie te pidió estadísticas? Pues no, pero es importante, o sea, esa es la parte del valor agregado, y aparte puedo proponer este proyecto y demás. Entonces, una persona que de verdad te adoro me pregunta y me dice, ¿te gustaría volver a estudiar? Fue Juan González, y me preguntó si quería volver a estudiar. Y tú, por supuesto. ¿Dónde firmo? Lo que quieran lo firmo. Y me dice, te podemos activar tu beca, ¿no? Y entonces esa es la parte de los números, porque me decían, oye, ¿de cuánto es tu beca? Y les decía, en ese momento tenemos becas muy extrañas, 67.5, todavía me acuerdo.
Y entonces le decía, es que mira, con mi beca del 67.5 más lo que gano y esto me queda tanto y esto se va para pagar la deuda y esto hago con esto y esto se va a mi casa. Entonces no me alcanzaría. Necesitaría una propuesta distinta, pero mi compromiso es este y este. Entonces hicimos un esquema en el cual me comprometí a trabajar tiempo completo, como estaba, sin moverme de campus. Me pidieron y me dijeron, bueno, vas a tener una entrevista con el director general del campus. Fueron los 5 minutos más cruciales de mi vida. De en ese entonces, ¿quién era el director del campus? En ese entonces era Miguel Campos. Ya. Que después fue mi coach, de hecho, para poder certificarme en coaching. Él fue uno de mis mentores. Mira, es curioso cómo la vida da vueltas y te va poniendo. Pero fueron los 5 minutos más cruciales y creo que hablé más en ese momento que en toda mi vida. Y entendí ahí que tenía otras habilidades que no había explotado. Justamente 3 días antes de entrar a clases, el viernes, pero entramos un lunes, me dicen que mi beca se había activado, que solamente podía llevar 4 materias. Tenía un jefe bastante estricto. El promedio para que mantengas una beca es 85. Humberto, ¿por qué me pediste 90? Humberto Arastegui me pedía 90. Decía 90, Gina. Sí, 90. Y entonces, pues fue de estar en la escuela y en el trabajo. Entonces, en la mañana tomaba mis clases y a la 1 entraba a la biblioteca, salía a las 9 de la noche y así fue durante toda la carrera. Por eso algo me llama mucho la atención cuando los chavos me preguntan, Gina, quiero terminar la carrera y ¿por qué no es en 4 años? Y ya me está faltando un semestre, no, ya voy muy tarde, ya me atrasé. Les digo, el tiempo es tan relativo. Claro. O sea, yo la carrera la hice en 7 años y medio. Y en ningún trabajo me han preguntado, oiga, discúlpeme, ¿por qué hizo la carrera en 7 años y medio? Sí, ¿me puede explicar cuántos años se llevó en hacer la carrera? Claro. No, para nada. Es más bien lo que le puedas sumar y las experiencias y las competencias que puedas desarrollar a lo largo de que estás estudiando tu carrera. Pero así fue. Y así fue como empecé y me empecé a mover de puestos mientras estuve estudiando. Bien. Y entonces terminas la carrera y ¿qué pasa? Justamente... todo me pasa antes de que termine la carrera, pero justamente en abril del 2002, cuando justamente en mayo me graduaba, en abril del 2002, en ese momento me dicen, hay una vacante, si te interesa, se abre el área de planta física, la dirección, que es de mantenimiento y construcción, es un área que es mucho más afín, porque estaba yo en el área en ese momento de informática, desarrollando un proyecto que después se fue a nivel nacional, que es Helpdesk, y ahora se llama Tech Services. Entonces, pero todo empezó con un proyecto piloto que arrancamos en San Luis. Y curiosamente, les digo, me interesa el área de la construcción, del mantenimiento y demás. Tú te encargaste de hacer todos los nuevos edificios, de los nuevos edificios, ¿no? De ir con los planos. Yo me acuerdo de ti justamente, y andar a verificar que estuviera la viga donde tú habías dicho que debería de estar conforme al plano. Exactamente. Entonces fue padrísimo empezar en ese proceso. Hice la entrevista y me dicen, va, apostamos. Cabe mencionar que ese puesto generalmente lo tenían a nivel nacional hombres, carreras de arquitectura o ingeniería civil, era como el perfil. Y yo en mi caso rompí el molde y fui ingeniera industrial para empezar, que no había ninguna, y fui la segunda mujer. La primera mujer que fue como directora de planta física es Gladys Ramos en Campus Saltillo, una gran mentora para mí. Y eso fue que empecé ahí en este mundo. Entonces, mi primer gran evento, cosa más maravillosa, fue organizar mi graduación. Ese fue mi primer evento. Entonces, era muy chistoso estar controlando y coordinando a la gente, yo con el radio, estando en mi desayuno de graduación. Claro, y tú encargándote de que todo estuviera en su lugar. Por favor, y que la silla no sé qué, y entonces lo mueven. Y aparte era un evento que es un evento muy icónico. Claro. O sea, y muy particular del TEC, ¿no? Entonces, en ese no podía haber como mayores errores, y menos si fuera el mío, ¿no? Entonces, ese fue mi debut en la parte de... Tu propia graduación. Física. Mi propia graduación, sí, fue. Entonces, lo recuerdo perfectamente, mayo del 2002.
Wow, bien. Y entonces te quedas en ese puesto en planta física. Sí. ¿Cuántos años, Gina? Me quedo en ese puesto 15 años. Sí. Durante 15 años estuve trabajando y algo que te puedo decir que me ayudó muchísimo es busca y rotéate de gente que sabe mucho, Sí. que ya pasó por donde tú estás o está desarrollando eso. Entonces me enfoqué mucho en preguntar, oye, ¿quién está en Campus Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Saltillo, que te digo de Gladys? Y entonces empecé a buscar y a tener mentores. Sí. Y entonces me decían, porque yo llegaba y decía, ¿por dónde empiezo? Sí. Entonces me decían, empieza así, empieza así, empieza así, empieza a estructurar. Y entonces ellos fueron mentores míos y yo tenía una visión muy clara de decir, yo quiero que Campus San Luis se dé a notar y que se dé a notar no a nivel nacional, yo quiero que lo vean a nivel internacional. Y esa fue como mi meta, ¿no? Entonces, cuando le platicaba a mi gente, les digo a mis niños, les decía a mis niños, esto, se me quedan viendo así como que, Gina, ¿de qué hablas? Ajá. O sea, ¿en qué mundo? O sea, no, o sea, ubícate, limpiamos las instalaciones, arreglamos los baños, cortamos el jardín. Claro. No, es que ustedes hacen cosas más grandes y cosas más grandes. Y fue un trabajo de realmente dignificar su trabajo, claro, empoderarlos muchísimo. Eso fue uno de los trabajos que más adoré y amé, el precisamente estar con ellos y que aprovecharan y que disfrutaran y que amaran lo que hacían. Y creamos un equipo increíble. Fantástico. Que además se las sabían de todas. Era impresionante, sí. Sobre todo en las graduaciones, como sí. Tú decías, ¿no? Que es este momento tan icónico del TEC de Monterrey, en donde se requieren tantas personas, porque además ustedes llegaron a instalar la transmisión en vivo. Sí. Yo me acuerdo que ese momento les tocó a ustedes particularmente, sí. ¿no? Entonces, no solamente era la graduación para todos los que estábamos presentes, sino además para todas las familias y todas las personas que en otros lados estaban sí. siguiendo a sus graduandos en el TEC de Monterrey. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conociendo a Gina Martínez. Eso es de Tú a Tú con Eva María Camacho, por supuesto, por Canal 7. Usted no se va. Regresamos, esto es de Tú a Tú con Eva María Camacho por Canal 7. Gracias a nuestros patrocinadores Muebles Marial. Gracias por ser parte de este programa. Recuerde que ellos están en 2 sucursales, una a un lado del supermercado de las 3 letras en la carretera 57 y otra muy cerca del Parque Tangamanga. Vaya a las redes sociales de Muebles Marial y conozcan la nueva colección que acaba de llegar y por supuesto todos los descuentos y promociones que tienen para quienes vivimos aquí en San Luis Potosí, a lo largo y ancho de todo el estado. Vaya, gracias Muebles Marial. Muchas gracias también a Adriana Díaz por su apoyo en la moda siempre. Adriana Díaz está haciendo unas cosas sensacionales con telas fabricadas de fibras de PET. Así que vaya a conocer lo que ella está haciendo. Y también ahora está realizando sus propias cremas, serums, labiales. Tremenda esta potosina. Vaya, visítela en sus redes sociales también. Adriana Díaz Design, como la palabra diseño en inglés. Adriana Díaz Design. Así búsquela en Instagram. Muchas gracias también a Belfem Salón por todo lo que hacen por la imagen de una servidora. Belfem Salón ya está listo para expandirse en todo el estado y en todo el país. Si usted está pensando en poner un negocio y lo que quiere es poner un salón de belleza, Belfem Salón ofrece franquicias y, por supuesto, además, los mejores métodos para embellecernos y para poder trabajar con hombres y mujeres, para que estemos listas y listos para todo lo que necesitamos. Belfem Salón, así búsqueles en las redes sociales. Muchas gracias a todo ese gran equipo. Y también reconozco todo el trabajo que hace la doctora Bárbara Gallegos. Ella se encarga en poder proveernos a muchas personas, tanto a hombres como a mujeres, de medicina antiedad y antienvejecimiento. Y sí, tiene todos esos rellenos que necesitamos hoy día para poder lucir muy bien, botox, ácido hialurónico, hilos tensores, todo lo que usted necesita para poder sentirse cada vez mejor consigo misma y consigo mismo. Ahí está con la doctora Bárbara Gallegos, que está aquí en la capital potosina y a quien le agradezco enormemente siempre. Y
Y vamos a seguir platicando con Gina Martínez, que nos está contando justamente cómo ha sido toda una vida en el TEC de Monterrey. Tú decides seguir estudiando allí, pese a que tu familia estaba atravesando unos momentos súper difíciles, pero entonces tu persistencia te lleva a que te ofrezcan allí tu primer empleo, después al crecimiento a través de otros empleos también. Después viene uno de los trabajos seguramente más importantes de tu vida, que es este de planta física, que fue cuando yo tuve el privilegio de conocerte, donde tú eras, bueno, la mandamás del campus del Tecnológico de Monterrey, aquí en San Luis Potosí, porque tú eras la dueña de los espacios, porque tú eras la que estaba haciendo el campus crecer, porque tú eras, junto con tu equipo, quienes se encargaban de darle vida a ese espacio para que estuviera listo, para que ocurrieran todas las clases y todas las actividades que tenían que desarrollarse. Sí, la verdad es que fue un tiempo maravilloso. Nos tocó expandir. Yo recibo el campus con 18,000 metros cuadrados de construcción y lo entrego con cerca de 44,000. ¡Wow! El último proyecto que me tocó fue la Arena Borregos, que es lo último, que me tocó dejarlo en planos. Sí. Pero nos tocó hacer desde el estadio, los estacionamientos y los laboratorios de ciencias de la comunicación. Los laboratorios de las ciencias de comunicación. Sí, claro. Hicimos ahí el estudio y que está la cabina de radio y que tenemos todo ese material enorme, que por ejemplo eso también me permitió poder conocer otras áreas que no son de mi área. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo soy ingeniero industrial, no soy arquitecto, pero me tocaba negociar muchísimo con los arquitectos y entonces les aprendí muchísimo y es algo con lo que me alimentaba. No sabía de, por ejemplo, cómo generar o cómo crear un estudio de televisión, entonces fuimos y buscamos a ver dónde están los mejores en la parte académica, fuimos a Guadalajara, revisamos y luego vimos estudios y a partir de eso empezamos a crear. La parte más importante es que te permitas también saber qué sí sabes, qué no, y lo que no, saber con quién lo puedes obtener. Eso es muy importante, porque no se trata de que lo que no sepas nada más lo preguntes, sino que se lo preguntes a la persona adecuada. Claro, entonces para mí el hacer esta red de contactos, esta red de ayuda que ha sido pues súper útil a lo largo de mi carrera, me ha permitido poder desarrollarme en los trabajos y sobre todo el de estar preguntando, bueno, y entonces, ¿cómo le haces tú? O sea, yo quiero saber cómo le haces tú para poder hacer esto, esto y esto que me permita a mí poder mejorar lo que yo hago. Claro. Entonces, eso lo disfruté muchísimo. Y parte importante era decir, bueno, ¿cómo poder llevar precisamente todo esto a que se notara, y como te decía, a un nivel nacional e internacional? Y entonces, una vez que tuve grandes mentores, conforme empezó a llegar gente nueva a los equipos de planta física nacionales, tuve el gusto de empezar a ser yo coach de varios. Claro, ya te tocó a ti. Ya me tocó a mí. Empezar a enseñar a los demás. Claro, y entonces es padrísimo poder devolver y decirle a alguien, no te estreses, no te apures, sí va a salir, tienes todo y aquí hay un equipo que te va a apoyar impresionantemente. Entonces eso ya realmente lo disfruté muchísimo. Y justamente en una de las interacciones conocí a unas personas que hablaban sobre las facilities management a nivel internacional, que es lo que es planta física o construcción a nivel internacional. Sí. Y yo decía, entonces, ¿cómo le hacen allá si ya tienen más estándares? ¿Y cómo le hacen si ya empezaron a investigar y ya tienen documentadas más cosas que igual a mí me faltan? Y entonces me empecé a involucrar con esta asociación en Estados Unidos y empecé a ir a interactué, tomé el contacto de quien estaba como presidente en ese momento y me dijo, oye, me parece muy interesante lo que estás haciendo. Entonces le platiqué lo que estábamos haciendo en San Luis Potosí. Me dice, oye, ¿por qué no vas a conocer mi universidad, Iowa State University? Le dije, híjole, me encantaría ir, pero ¿adivina qué? Que ahorita no tengo visa. ¿Cómo es posible? Fui y fue súper chistoso. Me negaron la visa en ese momento y una de las razones que me dieron fue falta de amor a México. Entonces yo en ese momento decía, no entendí, ¿no? Iba yo a renovar mi visa y me la habían rechazado, entonces no entendía. Entonces cuando me pregunta esta persona si puede ir a Estados Unidos y yo, ¿cómo te explico? Entonces me dijo, no te apures, yo te mando una carta para decir que vayas. Perfecto. Yo dije, wow. Pero pasaron un mes y dije, claro que no va a suceder nada. Claro que me llegó una copia.
Y claro que me llegó una llamada de la Embajada de Estados Unidos. Yo temblaba. ¿Sabes lo que es que te llega una llamada de la Embajada de Estados Unidos? Yo temblaba y yo decía, ¿qué hice? En ese momento, ¿qué hice? Y entonces me hablaron para decirme que me tenían, que habían mandado una carta donde me solicitaban, porque era muy importante mi visita en la Universidad de Iowa y que yo conocía precisamente a Christopher Ahoy, que después él se convirtió en mi asesor de tesis. Wow. Y mi coach precisamente en la escritura de la tesis que realicé. Entonces me facilitó muchísimo y es la primera vez que me habla la embajada para decirme, no, aquí está su cita. Venga aquí, que le vamos a dar la visa de inmediato. Sí, y todavía me hablaron 2 días antes, no se le vaya a olvidar que su cita es, y yo, oh my God. Entonces cuando llegué, lo primero que me preguntaron es si conocía a esta persona, ¿no? Entonces ya les expliqué la razón y el motivo, me dieron la visa, pude ir a Iowa State University, conocí la universidad, conocí cosas, y algo que sí les puedo recomendar es que cualquier viaje que hagas, personal, profesional, a cualquier lugar que vayas, busca, aprende algo y tráete e implementalo inmediatamente en tu lugar. Claro. Y eso funciona y hace que las cosas se muevan mucho más rápido. Y eso fue lo que hice. Entonces, el sistema, una parte del sistema de limpieza, nos lo trajimos de unas buenas prácticas que hacían en Iowa State, lo implementamos aquí en Campus San Luis Potosí y nos permitió tener un mayor crecimiento en cuanto a cobertura en metros cuadrados con la misma gente que teníamos. Y la gente realmente estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y entonces empezamos a documentar las mejores prácticas que hacíamos, implementando los estándares que habíamos aprendido. Y en el año 2015 y 2016 me invitan a ir nuevamente a los congresos en Estados Unidos y nos reconocen a una servidora con el President Award por el trabajo que se estaba haciendo y reconocen a Campus San Luis como los mejores campus que están trabajando precisamente a nivel de los estándares y obviamente en los resultados que se estaban teniendo. Wow. Entonces sí, son de las cosas que más amo y que me siento súper orgullosa porque pusimos en el mapa San Luis y a partir de ahí se hizo una alianza donde subimos al resto de los campus a nivel nacional para que precisamente pudieran también ellos estar en este lado, ¿no? Entonces, eso me hace sentir sumamente orgullosa. Muy bien. Y luego todavía vino mucho más, sí, porque entonces decidiste dar el salto a la academia. Eso siempre conlleva consigo un reto importante, porque además dentro del sistema del TEC de Monterrey no es solamente encargarte de todo un proceso que tiene que ver con el alumnado prácticamente en las ingenierías, sino, en todas las carreras, pero también el tema de la captación de alumnos, que es fundamental y que sin lo uno no existe lo otro y viceversa. Entonces, eso yo quisiera que nos lo contaras, justamente cómo se da esa decisión profesional tuya también, que yo sé que te tiene muy realizada y que tus alumnos están felices, pero sí sabemos que es un momento importante, ¿no? Es como de toda la práctica, ahora sí que brincarte a la teoría y a otro tipo de prácticas, ¿no? Claro. Y directamente en la atención a quienes son los más importantes, que son las y los alumnos. Así que ya vamos a regresar. Esto es de Tú a Tú con Eva María Camacho por Canal 7. Están nuestras redes sociales aquí para que usted se pueda comunicar con nosotros. Ya regresamos. Es nuestra invitada esta noche. Querida Gina, entonces, pasa todo esto en tu carrera profesional, obtienes este reconocimiento internacional y hay un momento en el que dices, quiero seguir creciendo y decides convertirte en directora de carrera. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fíjate que fue un proceso. Algo que sí te quiero comentar es, desde niña, me acuerdo, mi mamá todavía me cuenta, que cuando yo llegaba a la escuela, sentaba a mis muñecos y les daba clases para explicarles los temas y así estudiaba. Y que era la manera en que estudiaba. Yo en algún momento decidí y quería ser maestra, pero no quería ser educadora, sino quería estudiar una carrera y dedicarme a la parte de dar clases. Desde que estaba en planta física y justamente después de que terminé de graduarme, me empecé a involucrar en dar clases. Empecé a dar clases en preparatoria, daba una solamente, y después empecé a dar una clase en profesional. Y eso fue como me fui vinculando a la parte académica, porque tienes razón,
el frente con los alumnos es una demanda impresionante, Sí, y claro. hay que tener una preparación y unas tablas para poder Sí, desarrollar sí, sí. el estar enfrente de un grupo, ¿no? ¿Ya cuántos años llevas de directora de carrera? De directoras desde el 16, diciembre de 2016 fue mi primera generación, en diciembre del 2016. ¡Wow! Entonces, Casi ya, 7 años. Casi 7 años. Yo nada más Justamente. aguanté 2 años. No, es fascinante y es maravilloso, fascinante. pero sí es tremendamente Es demandante. demandante. Es Sí, muy sí, demandante. Y justamente yo en varias de mis redes sociales lo que utilizo es el hashtag amo lo que hago, Claro. porque en verdad lo disfruto. Y se da la oportunidad, y fue bien curioso, porque no me dieron la dirección de carrera el primer intento, y eso es algo que también es importante que todos sepan. Cuando vas y aplicas un trabajo y en ese momento no te lo dan, te puedes sentir, oh my God, ¿por qué no me lo dieron? Y de verdad, debió haber sido algo que no hice o demás, o te empiezas a culpar o te empiezas a enojar. Y es un proceso que pasamos normalmente donde nos enojamos y después empezamos a querer justificarnos. Pero cuando ya te calmas y empiezas a entender, empiezas a preguntarte qué me hace falta y qué necesito. Sí. Y justamente ese tiempo me dio como para poder reflexionar y saber qué necesitaba, Sí. empezar a trabajar en eso. Y justamente llega una nueva persona a la dirección de la carrera y me da a la escuela, y me da la oportunidad y me dice, oye, me interesa, hago el proceso nuevamente, paso por todas las entrevistas y me ofertan el estar de dirección de carrera, ¿no? Y de verdad que entré en septiembre, finales de septiembre del 2016, por eso digo que mi primera generación se graduó en diciembre, y la verdad es que desde entonces les digo, me toca ver la parte más maravillosa de los alumnos, donde están todos sus logros, donde veo cómo van creciendo, cómo van Claro. evolucionando, y lo satisfactorio que es eso, y lo disfruto muchísimo, la Es verdad. padrísimo, Es sí, padrísimo. sí. Yo me acuerdo que a mí me tocó recibir una generación, Sí. o sea, verlos llegar pequeños, ¿no? Entre 17, 19, 20 años cuando mucho, Sí. y luego cuando terminan y después a nivel profesional poderles reconocer los logros, encontrártelos en otros lados, es maravilloso, ¿no? Poder Sí. ver el detonante, o sea, porque la universidad te transforma, estudiar una carrera universitaria realmente Te cambia. la vida, y entonces los contactos que tienes ahí, la Es asesoría vital. por parte de los maestros, por supuesto todo el conocimiento que recibes, en lo que te involucras, todo eso es verdaderamente transformador. Entonces, como Claro. director de carrera, estar detrás de ello tiene una fascinación muy especial. No, hombre, es una satisfacción, y sobre todo ahorita, por ejemplo, algo que adoro y amo es el equipo de trabajo que tengo. Tengo compañeros maravillosos que me permiten también poder hacer 20,000 locuras que mi jefe autoriza. Muy bien, muy bien. En ese momento, pero la verdad es que lo disfruto muchísimo. Pero algo que es animar a los chavos a que descubran sus talentos, a que se avienten, a que no tengan miedo, a que lo puedan intentar. Y justamente una mamá de uno de mis alumnos me decía, algún día lo vas a pagar tú, pero con tus hijas, porque animas a que todos se vayan al extranjero y a que vivan y que viajen muchísimo. Me dice, ¿lo vas a pagar? Digo, sí, espero que Pues sí, claro. espero que sí. Y así las voy a animar yo también, a que se Exactamente, vayan, a que aunque se por vayan. dentro del corazón Claro, me quedé rumiando. Exactamente, pero los ves y yo veo y les digo siempre a sus papás, tómenle usted una foto antes, porque yo le voy a regresar un hijo distinto. Claro. Cambian, se transforman, maduran, crecen. Y ellos se convierten después en mis grandes maestros también. Claro. Entonces ahorita varios de mis egresados los invito al campus a que se vuelvan coach de las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Entonces es padrísimo esta interacción, porque empezamos a ver, oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y es esa parte de seguir acrecentando esta red, y que también los chavos vayan viendo cómo se pueden proyectar. Por Sobre supuesto. todo esa parte, ¿no? ¿Y cómo vas a ser tú? ¿no? Sí, porque exactamente. esa visión del egresado que viene y te comparte sus experiencias, te Claro. proyecta, bien lo dices. Y que las mismas dudas que tienes en ese momento tú, también las tuvo él. Claro. Y que claro. en el momento que él se cuestionaba muchísimas cosas, igual que tú, también se los cuestionaba él en ese momento, y decirte, no pasa nada. Claro. Te puedes equivocar, aprendes de eso y lo intentas de nuevo y vas para adelante. Y este es el momento en el que además lo puedes hacer sin problema. Exactamente, es lo que les digo. Ahorita, en carrera, por favor, intenten lo que quieran, emprendan lo que necesiten, porque aquí se pueden equivocar y no va a pasar nada. Claro.
ya es cuando empiezas a tener más experiencia, más compromisos, es que se empieza a poner más complicado. Claro. Nos quedan 5 minutos y no te vas a escapar de nuestro cuestionario. Oh my God, ya tengo miedo. ¿Qué cuestionario? Gina Martínez, el principal rasgo de tu carácter. Muy exigente, sumamente exigente. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? Híjole, la ternura. ¿Y en una mujer? Que sea muy aguerrida. ¿Qué esperas de tus amigas y amigos? ¿Qué espero de mis amigas y amigos? Que estén, simplemente que estén ahí. ¿Tu principal defecto o, como decimos ahora, área de oportunidad? Mi área de oportunidad. Controlar mis gestos. Soy sumamente gestuda y entonces me nota facilísimo. Si estoy enojada, molesta o alegre. Sí. ¿Tu ocupación favorita? Mi ocupación, la que estoy haciendo. Como directora de carrera, lo amo. ¿Tu ideal de felicidad? Mi ideal, yo creo que ahorita es mi mejor momento. El tener a mis hijas, el tener a mi esposo, el tener mi familia así como está, es ahorita mi ideal. Y creo que es el momento. Van cambiando las cosas, pero es disfrutar el momento. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Mi mayor desgracia. Fíjate que todas las desgracias las he cambiado como en oportunidades. Fue el divorcio de mis papás, o el que no pude en ese momento estudiar como lo hubiera querido hacer. Pero mira todo lo que hiciste. Exactamente, por eso te digo, desgracias no, más bien fueron como esas partes que te dan oportunidades para que saques lo mejor de ti. ¿Qué te gustaría hacer que no has sido todavía? ¿Qué me gustaría hacer? Aprender a cocinar mejor. Es eso. Por favor, tengo un chef maravilloso en casa, maravilloso, pero sí me cuesta a mí. Yo le digo, lavo muy bien los trastes. ¿En qué país te gustaría vivir? ¿En qué país? Amo México. Fíjate que amo muchísimo México. Me encanta visitar países, pero vivir aquí en México. ¿Tu color favorito? Azul. ¿Tus autores favoritos para leer? ¿Qué lees? Compártenos. ¿Qué leo? Híjole, leo muy diverso. Ajá. Ahorita traigo muy en boga Robin Sharma, por ejemplo, Tony Robbins, Brené Brown. Sí. Son ahorita los autores. Y acabo de releer ahorita El arte de la guerra de Sun Tzu. Sí. ¿Un héroe de ficción que te guste? Héroe de ficción. James Bond me fascina. Y si lo interpreta Daniel Craig, mejor. Yo coincido también. ¿Una heroína? Una heroína, la Mujer Maravilla. ¿En la música quién te gusta? En la música, ¿quién me gusta? Tengo gustos culposísimos. Dale. Culposísimos. Duro. Yo puedo ir desde reggaetón y ahorita me pueden poner Peso Pluma y te lo escucho perfectamente. La cuestión es que yo he crecido con las generaciones que van con los alumnos, claro. Pero de música me encanta AC/DC también y Metallica, pero también puedo escuchar a Maluma y demás, muy variado. ¿En la pintura quién te gusta? Van Gogh, mi pintor favorito en el mundo mundial, impresionista, Van Gogh. ¿Tu héroe o heroína de la vida real? Mi mamá. Mi mamá es mi heroína. ¿Tu nombre favorito? Puede ser de una persona, una ciudad, un país, un nombre propio. Nombre propio. Santiago siempre me gustó y el camino de Santiago es uno de los objetivos que tengo. Yo también. Organicémonos. Hay que organizarnos para irnos. Sí. ¿Qué hábito ajeno no soportas? ¿Qué hábito ajeno? Ahora el desorden. Que dejen cosas desacomodadas y tiradas. Me pone freak. ¿Qué es lo que más detestas? ¿Qué es lo que más detesto? Híjole, comer papaya, guácala, no soporto. No soporto. Comer la papaya lo detesto horriblemente. Una figura histórica que no te caiga bien. Una figura histórica. Creo que igual de la historia podemos aprender muchísimo, pero definitivamente no me cae bien Hitler. Un hecho histórico que admires. Un hecho histórico, creo que el movimiento que hizo Gandhi en la India, admiro mucho porque lo hizo a través de paz y no de armas, y generó un movimiento a nivel mundial que le dio la independencia a la India, ¿no? ¿Qué don de la naturaleza te encantaría poseer?
El de la juventud eterna. La regeneración, el cómo se regeneran las plantas me fascina. ¿Cómo te gustaría morir si lo pudieras diseñar? Si lo pudiera diseñar, una de las cosas que sí he pensado es en eso, y nada más con que no sufra. Eso es lo único. Puede estar dormida. ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo? El estado más típico, generalmente dicen que tengo demasiada adrenalina y que siempre ando muy acelerada. Ese es mi estado general. ¿Qué defectos te parecen tolerables en las personas? ¿Defectos? Híjole, esa sí es una pregunta. Pues la mayoría, la verdad es que no soy como muy picky. La impuntualidad la puedo tolerar, por ejemplo. Lo puedo manejar. No me gusta mucho, pero lo puedo manejar. Híjole, el que no cumplan con sus tareas también es algo, pero igual, si necesitan apoyo, también puedo ayudar, ¿no? Y por último, ¿tienes algún lema en la vida? Aprender a apreciar las cosas pequeñas y disfrutar el momento. Bien, querida, muchas gracias por aceptar esta conversación. Mil gracias y un placer. Privilegio tenerte acá. Muchas gracias. Llegó la hora de despedirnos. Gracias. Síganos en las redes, ya lo sabe, ya estamos al pendiente. Aquí están absolutamente todas para que usted nos siga, se pueda comunicar con nosotros. Las mías son Pregúntale a Eva en cualquier red social. Allí me encuentra y allí podemos conversar. Gracias de verdad por abrirnos sus puertas. Gracias al Canal 7 y a todo su equipo por realizar este programa. Y yo les espero el próximo martes, los jueves, ya lo sabe, a las 8 de la noche.